este video vamos a hablar sobre el Concilio Vaticano II, contexto, historia, doctrina, con el autor Pablo Blanco Sarto. El libro está dividido en 3 partes. Vamos a ver, la primera parte es sobre el contexto con 4 subtemas. La segunda parte es la historia que contiene 4 periodos, que el primer periodo es desde 1962, el segundo periodo es 1963, el tercer periodo es de 1964 y el último periodo es de 1965. La tercera parte y última del libro es la doctrina. Vamos a ver que en la doctrina resalta lo que es la historia y contenido. El autor nos va a plantear todo su contenido en primer lugar en el contexto histórico, lo que es la parte histórica y la parte cultural. Por ende, vamos a ver que es un paso por toda la historia de la Iglesia. Como principales personajes, o mejor dicho, como los papas que van a intervenir o que van a ser parte directa de este Concilio Vaticano II, en primer lugar está el Papa Juan XXIII, que fue como el profeta, o mejor dicho, se le da esta característica de profeta. ¿Por qué? Porque él va a convocar lo que es al Concilio Vaticano II. Después tenemos otro personaje que es Pablo VI. A Pablo VI se le va a dar la característica de arquitecto. ¿Por qué de arquitecto? Vamos a ver que a él le va a tocar llevar lo que es este Concilio Vaticano II. ¿Quiénes van a seguir esta corriente de estos dos grandes hombres o de este contexto del Vaticano II? Vamos a ver que es el Papa Juan Pablo II, el Papa Emérito Benedicto XVI, que en aquella época, cuando ellos eran peritos conciliares, eran jóvenes, unos obispos jóvenes. Por lo tanto, hay una respuesta de todo este contexto cultural, histórico y de doctrina. Hay 4 puntos. En primer lugar, o primer punto es la liturgia. La liturgia se va a basar dentro del Concilio Vaticano II, sobre todo con la Sacrosanto Concilio, en 1963. El segundo punto es la escritura tal como aparece en la Dei Verbum de 1965. Como en tercer punto tenemos la Iglesia descrita en la Lumen Gentium de 1964. Y el mundo visto, sobre todo por la Gaudium et Spes de 1965. En medio de estos documentos antes mencionados, documentos eclesiales, vamos a ver que se va a encontrar al mismo Cristo. ¿Por qué? Porque a Él se llega por medio de la palabra, sobre todo palabra y liturgia, y la Iglesia es la continuación de la misma acción de Cristo que se dirige al mundo. Por ende, el Concilio Vaticano II sería por esto un concilio profundamente cristocéntrico, en torno a los primeros 4 documentos que ya los mencionamos, estos documentos eclesiales, o también se los puede conocer como los 4 puntos cardinales o los 4 pilares de la Iglesia. Se dispone sobre todo para el resto de documentos eclesiales que van a surgir después, que se van a ir dando. Con estos puntos o con estos polos vamos a ver que se va a formar lo que es
toda la estructura o toda la arquitectura del Concilio Vaticano II. Como venimos viendo el libro, el autor nos muestra cómo se da la tarea de los conciliares con este gran profeta del concilio, Juan 23. Vamos a ver que los padres conciliares piden una revisión por comisiones y el concilio se va a universalizar. Vamos a ver que el relevo de Juan 23 va a ser Pablo VI, que él va a ser el arquitecto de todo este Concilio Vaticano II. Por ende, podemos ver que el autor nos muestra que el concilio se va a dar lo que es en el segundo periodo, en 1963. El concilio va a funcionar o comienza a darse en un ejercicio de síntesis, sobre todo en el lenguaje de los padres de la Iglesia, que se va a ir cambiando en algo más práctico, más puntual y esencial. También vemos que nos habla sobre unas promulgaciones, lo que es para el hablar y el discutir, sobre todo de la parte de la liturgia de la Iglesia, y por otro lado los medios de comunicación, que van a ser los medios para poder evangelizar, y sobre todo se centra ya el Concilio Vaticano II en este segundo periodo que nos menciona el autor, en la figura de Pablo VI, que también se le da esa característica del arquitecto y sobre todo príncipe reformador. En el tercer periodo vamos a ver que inicia de 1964, y en este periodo va a haber una serie de personajes, y sobre todo en este periodo se dan como 3 documentos. Sobre todo una de ellas, o uno de estos documentos eclesiales, va a ser la Constitución Dogmática Lumen Gentium. En el cuarto periodo de 1965 vamos a ver que se va a proponer lo que es una imagen del sacerdote, o sea, una imagen muy diferente, y sobre todo vamos a ver que aparte de esta propuesta de una nueva imagen del sacerdote, hay una reforma de la doctrina. Esta reforma va a ser como más práctica y más cercana. Vamos a ver que van a surgir 3 grandes números, o mejor dicho, 3 círculos. El primero es la lectura antropológica cristológica. El segundo va a ser lo que es la eclesiología. Vamos a ver que también nos van a proponer lo que es una imagen de la Iglesia tal como fue en los primeros cristianos, en ese segundo punto de la parte eclesiológica. Tercer punto o tercer núcleo es Cristo presente en el pan y en la palabra, en la liturgia y sobre todo en la revelación. Por lo tanto, el Concilio Vaticano II propone a Cristo como el núcleo del que depende toda eclesiología y antropología.
Voy a repetir esa parte. Cristo, la Iglesia y el mundo son los tres círculos céntricos desde donde se va a entender el Concilio Vaticano II. En los primeros concilios vamos a ver que se aclararon los puntos principales sobre Cristo y la Trinidad. ¿En qué concilio vamos a ver esto? En el Concilio de Trento, que se da en el siglo XVI. Los puntos esenciales de la doctrina católica vamos a darnos cuenta que son ante la Reforma Protestante con el Concilio Vaticano I. Vamos a ver que el Concilio Vaticano I solo tuvo como tiempo de emanar dos documentos, sobre todo el conocimiento de Dios y sobre todo el primado petrino de la infalibilidad pontificia en 1870. Vamos a darnos cuenta que el Concilio Vaticano II va a emanar dos documentos. El primero va a ser sobre el conocimiento de Dios. El segundo va a hablar sobre el primado petrino de la infalibilidad pontificia en 1870. El Concilio Vaticano II se encuentra en estos mismos textos, o sea, que va a partir desde la historia para llegar a los contenidos doctrinales, que van a ser 16. Además existen 3 libros que sirven como síntesis y frutos maduros del Concilio Vaticano II. ¿Cuáles son? Vamos a ver que en 1970 va a surgir lo que es el misal, los códigos de derecho canónico latino y oriental en 1983 al 1997. Y por ende vamos a ver que surge y se da lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica de 1992 a 1997. A esto se une el Magisterio Pontificio Postconciliar. ¿Quiénes van a formar parte de este Magisterio Pontificio Postconciliar? Pablo VI, que va a dar ese diálogo y sobre todo se va a dirigir a la Iglesia. Juan Pablo II, que va a hablar sobre Cristo, la familia, los laicos, y sobre todo Benedicto XVI, que Benedicto XVI va a mencionar lo que es la Escritura, la Eucaristía, los pobres, y sobre todo vamos a hacer énfasis, o como resalta el autor, también al Papa Francisco, porque el Papa Francisco también va a ser parte de estos pontificiados postconciliares. Sobre todo el Papa nos va a hablar sobre el mundo, la misión y los religiosos. El Concilio Vaticano II es sobre todo el concilio del siglo XXI. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos o todas las personas lo hemos experimentado de modo inmediato, por eso también se le llama o se le conoce como el postconcilio. ¿Qué quiere decir? Que el primer postconcilio lo hemos conocido por medio de Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa actual. De una vez haber explicado un poco, como muy breve, sobre la introducción a este concilio dentro de este autor del libro que estamos leyendo, es necesario como resaltar los personajes, sobre todo este gran personaje
en 1958, sobre todo a este cardenal Angelo Roncalli, que él fue electo papa, pontífice de la Iglesia Católica, desde 1881 a 1963. Y vamos a ver que él va a adoptar por nombre Juan XXIII. Vamos a ver que es un hombre de frontera y que de allí viene su pasión por el ecumenismo, y también va a ser calificado como el Papa bueno, también como el Papa de la Paz, porque él va a tener esa capacidad de diálogo. Después nos viene otro personaje, o sea, antes de Juan XXIII, vamos a ver que con este personaje de Pío XII, que Juan XXIII va a seguir esa línea de él. Pío XII cierra un pontificado de tragedia, pero Juan XXIII vamos a ver que abre un nuevo periodo. El autor nos va a resaltar un gran ciclo de estaciones históricas, sobre todo lo que es en la Iglesia, pero primero nos va a hablar el autor del profeta del concilio, que ya lo mencionamos antes. Ese profeta del concilio va a ser Juan XXIII. El 30 de mayo de 1960, vamos a ver que se da este gran anuncio y preparación para estos trabajos conciliares. El Papa del momento, Juan XXIII, vamos a ver que él va a dar un asombro grande al mundo, porque va a convocar a un concilio ecuménico llamado Vaticano II. Hay que ver que dentro de la historia, como lo demuestra el autor, ya Pío XI había planteado la posibilidad de convocar a un concilio. Y por ende también Pío XII lo había mencionado y había planteado unas respuestas tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial. El autor se enfoca desde Juan XXIII, que es un personaje extraordinario. Vamos a ver que Juan XXIII no es ni progresista ni conservador, sino fiel al Evangelio. Por ende, con este nuevo concilio, Juan XXIII quiere promover el desarrollo de la fe católica, en sí, renovar las costumbres y poner a punto la doctrina cristiana. Vamos a ver que él tiene una frase que dice: hay que sacudir el polvo imperial que se ha ido acumulando en la tiara de Pedro desde Constantino. Ahora pasamos a las características como relevantes del autor del libro. Como primera característica tenemos que el redescubrimiento de la Iglesia y de los sacramentos. No solo va a ser un reconocimiento en la teología del siglo XX, sino que va a marcar el inicio del Vaticano II, junto con otras aportaciones que van a surgir de movimientos como el movimiento litúrgico, el movimiento bíblico, el movimiento ecuménico. Por último, también se va a dar una fuerte religiosidad mariana configurada al nuevo clima espiritual, donde florece una nueva liturgia que da frutos para la Iglesia
sobre todo en estas siguientes características del concilio que el autor las resalta, que es la liturgia, la escritura, María, los escritos de los padres de la Iglesia, el ecumenismo, la conciencia eclesial. Como segunda característica vamos a tener lo que es liturgia, revelación entre escritura y tradición, donde se da la posibilidad de fundamentarse libremente en el pensamiento contemporáneo. Vamos a ver que se van a caracterizar sobre todo los métodos modernos de la ciencia a partir de los principios de la Iglesia, lo que va a ser de la siguiente forma: hacia adentro, que se le va a conocer como es ad intra, y hacia afuera, que va a ser ad extra, es decir, el nuevo mundo, abordando los temas de paz, de pobreza, de justicia social y de orden internacional, y un anuncio a la futura encíclica o al futuro documento eclesial de la Gaudium et Spes. Como tercera característica de 1963, vamos a ver que ya Juan XXIII muere y surge lo que es este famoso arquitecto del Concilio Vaticano II, que va a ser el nuevo pontífice Pablo VI. Vamos a ver que Pablo VI se va a convertir como el primer papa viajero de la historia contemporánea, y sobre todo él va a hablar de renovar, o nos va a hablar de una renovación, de un ecumenismo y de la relación con el mundo moderno. Como cuarta característica destacada del autor de este libro, vamos a ver que nos va a hablar de la doctrina. Vamos a ver que el Concilio Vaticano II va a emanar o nos va a dejar como 16 documentos divididos de la siguiente forma. El autor lo menciona y lo resalta de esta forma: 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Que estos 16 documentos eclesiales vamos a ver que va a iluminar, sobre todo va a iluminar esos puntos concretos en el concilio. Por ende vamos a ver que este Concilio Vaticano II es una brújula segura para navegar en tiempos del nuevo milenio. Pablo VI ya va a hablar de los puentes que la Iglesia debería de construir, ¿no?, para encontrarse con este mundo. ¿Cuáles son esos puentes? El autor lo resalta, que va a ser el personalismo, el existencialismo, el marxismo y sobre todo el movimiento obrero, junto con la ya mencionada teología de las realidades terrenas. Ejemplo, vamos a ver que en 1963 el Papa Juan XXIII había publicado sobre todo una encíclica llamada Pacem in Terris, con la inspiración propia de los movimientos cristianos de la época, donde animaba a acoger de modo crítico sobre todo los signos de los tiempos. Bueno, seguimos continuando
Otra característica del autor, y sobre todo en este libro que encontramos, que es sobre el contenido del Vaticano II, vamos a ver que el autor nos demuestra como una sintonía o una simpatía entre lo que es Iglesia y el mundo, con las siguientes ideas que va a enmarcar o que el concilio resalta, que son, primero, la solidaridad con los problemas y preocupaciones del mundo. Como otra idea es los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios para este Concilio Vaticano II? El autor demuestra que no es solamente la Iglesia, sino que son todos los hombres del mundo entero. Como objetivo, vamos a ver que el concilio es la persona del hombre, la que hay que salvar, y sobre todo la sociedad humana. En otras palabras, hay que salvar al hombre todo en sí, al hombre entero, de cuerpo y alma, de corazón y conciencia, y sobre todo de inteligencia y voluntad. Y también, por qué no mencionar lo que es un progreso técnico y económico. Como una sexta característica del libro, vemos que se establece lo que es la libertad religiosa como derecho humano y principio fundamental de las religiones entre lo que es Iglesia y Estado, que se puede ver visto a la luz de la razón y a la luz de la revelación. Porque toda libertad ha de buscar la verdad, que procede de un deber. Todos los hombres, conforme a su dignidad por ser personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre, y sobre todo enriquecidos de una responsabilidad personal impulsada por su misma naturaleza. Como otra característica muy relevante, vemos que dentro del concilio, y el autor lo resalta, que son los medios de comunicación, que los medios de comunicación reciben, o que los medios de comunicación van a ser como ese nuevo púlpito, un nuevo aerópago, desde el que se puede proclamar lo que es esta verdad encarnada en la persona de Jesucristo. Vemos que esta parte de los medios de comunicación fue una oportunidad aprovechada al servicio de los textos del Concilio Vaticano II. Se podría sintetizar todo el concilio, dice el autor, en 4 documentos. En primer lugar, el autor plantea y propone que el concilio resalta mucho lo que es la educación integral de la persona, en la que está incluida también la esfera religiosa. Como en un segundo lugar, a su vez, la educación cristiana no se refiere solo a los puntos que hacen referencia a la fe, sino a cualquier contenido visto desde el punto de vista del creyente. Como tercer lugar, nos va a resaltar lo que es la formación permanente dirigida
todas las personas de diversas edades. Como cuarto lugar, el autor resalta esta parte del concilio de la labor y la utilidad de la gran oportunidad que se le brinda a los laicos. Hay que resaltar que ya en 1960 Juan XXIII nombró la Comisión Especial para el Apostolado de los Laicos, que en todo caso se refiere a lo que es a la acción católica. Como en un quinto lugar, tenemos la limitación de este documento que se ocupa sobre todo de las instituciones católicas confesionales. Como otra característica así bien resaltada dentro del Concilio Vaticano y sobre todo dentro del autor es la palabra. Vamos a ver que la palabra se destaca lo que es esta estructura trinitaria, cristológica y personalista en la revelación. Vamos a ver que la revelación es la palabra de la salvación. También es la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, podemos ver que el concilio constituye una fusión de distintas corrientes que habían surgido en el seno de la Iglesia, bajo la atenta guía del Espíritu, junto a la sensibilidad mariana, ecuménica y misionera. Por ende, en los textos conciliares confluyen distintas corrientes filosóficas y teológicas, como el personalismo, cristocentrismo, la eclesiología de comunión, el ecumenismo y el dinamismo misionero. En sí, el mensaje del concilio fue dado desde las dimensiones antropológicas, eclesiológica, bíblica y litúrgica,